Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Radioterapia en el cáncer de mama. ¿Cuándo se utiliza? Organizado por GEPAC con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo resolver las dudas que puedan surgir en relación con la radioterapia y su aplicación en el cáncer de mama. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Aurora Rodríguez Pérez, jefa de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional y exsecretaria general de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, SEOR. Recuerden que el formato de este seminario se desarrollará de la siguiente manera. La ponente dispondrá de aproximadamente 20 o 30 minutos de exposición individual y durante este periodo de tiempo los asistentes podrán escribir sus dudas en el apartado Preguntas de la aplicación. Y una vez finalice la exposición de la ponente, se realizará la lectura de las preguntas si las hubiera. Así que, doctora Rodríguez, muy buenas tardes. La Buenas permito que tardes, nos muestre su Víctor. presentación. Sí, buenas tardes y agradeceros a la organización de GEPAC vuestra invitación para participar en los días más rosas y además hacerlo pues con un tema tan desconocido y tan importante como es la radioterapia en el cáncer de mama. De verdad que es un placer estar aquí. Y ante la pregunta, o antes de responder a la pregunta ¿cuándo se utiliza la radioterapia en el cáncer de mama?, pues yo querría también responder previamente a otras dos preguntas. La primera, ¿qué es la radioterapia? Esa gran desconocida, sobre todo para aquellos pues, que tienen pues han tenido menos contacto con la radioterapia como tratamiento o con la oncología radioterápica como especialidad. Y también responder a una pregunta que muchas veces nos plantean nuestras pacientes o nuestros pacientes, y es ¿por qué no empezamos la radioterapia pues un momento después de finalizar la primera consulta? Van a ver cómo cuando yo se lo explique van a entender por qué necesitamos un tiempo para la preparación y la planificación de nuestros tratamientos. Y comenzamos pues tratando de explicar qué es la radioterapia o quiénes somos los oncólogos radioterápicos. Lo primero, presentarnos como especialidad. Nuestra especialidad, la oncología radioterápica, es una especialidad médica que tiene un ámbito específico de actividad quirúrgica, lo que llamamos la braquiterapia, y nos encargamos tanto del diagnóstico, de los cuidados clínicos y terapéuticos, utilizando fundamentalmente las radiaciones ionizantes, pero también otras modalidades de tratamiento, fundamentalmente para el tratamiento del paciente con cáncer. Aprovecho también la ocasión pues, para recordar que la radioterapia puede utilizarse no solamente en los pacientes oncológicos, aunque estos son la mayoría, pero también podemos utilizar la radioterapia en otras enfermedades no neoplásicas, en lo que llamamos la patología benigna. Pero bueno, centrándonos en el uso de la radioterapia para el paciente oncológico y en este caso para el cáncer de mama, pues decir que la radioterapia es un pilar fundamental junto con otros tratamientos, como es la cirugía o como son los tratamientos sistémicos, la hormonoterapia, quimioterapia, la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales. Es decir, todos estos tratamientos van a ser fundamentales, pero la forma de combinarlos, en qué momento vamos a realizar cada uno de ellos, pues es algo que establecemos según el caso, según cada paciente, en los llamados comités de tumores multidisciplinares, en el que, bueno, pues estamos diferentes especialistas expertos en cáncer de mama, pero que además no solamente vamos a compartir nuestro conocimiento desde nuestra especialidad, sino también pues vamos a establecer cuál es el momento en el que cada uno de nosotros debemos actuar. Así la radioterapia pues es mucho más frecuente que la utilicemos pues tras la cirugía o tras la cirugía y la quimioterapia. La quimioterapia podemos utilizarla antes o después de la cirugía. Como decimos, todo esta secuencia de tratamientos pues va a depender de cada paciente en concreto, que recibirá pues un tratamiento personalizado y el mejor tratamiento para ella o para él. En cuanto a la radioterapia, podríamos decir que es más parecido a la cirugía al tratarse de un tratamiento locorregional. Lo que hace la radioterapia lo hace solo sobre la zona que estamos tratando, sobre la zona que estamos irradiando.
Y siempre en la radioterapia hemos querido dar la máxima dosis posible al tumor o a la zona que queremos tratar con la mínima dosis posible en los órganos que están alrededor. Este equilibrio o ventana terapéutica, a medida que vamos incorporando dentro del campo de la radioterapia, pues técnicas de imagen, nuevas técnicas y nueva tecnología en la planificación de nuestros tratamientos o en la administración del mismo, pues vamos consiguiendo que esta ventana terapéutica sea más estrecha, es decir, que cada vez controlemos más y curemos más al mismo tiempo que reducimos esa dosis que reciben los tejidos de alrededor y por lo tanto no solo curaremos más, sino que lo haremos mucho mejor. Y a la hora de ver qué es la radioterapia o los tipos de radioterapia, pues podemos clasificarlo en función de muchos criterios, ¿no? Pero una de las clasificaciones pues, más sencillas y más utilizadas pues es en función de la distancia que hay entre el paciente y la fuente de radiación. Entonces hablaremos de radioterapia externa cuando la fuente de radiación se sitúa a cierta distancia del paciente, que generalmente este es una imagen de un acelerador lineal de una de nuestras unidades de tratamiento de radioterapia externa, y el paciente se va a colocar sobre esta camilla, sobre esta mesa, y por lo tanto la radiación, como decimos, estará a cierta distancia. Y eso para distinguirlo de otro tipo de tratamiento que es la braquiterapia. Braqui significa, es un prefijo griego que significa a corta distancia, cerca, y no es que estemos cerca, no es que coloquemos cerca del paciente a la fuente de radiación, sino que la colocamos incluso dentro del propio tejido o tumor. Así, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando utilizamos braquiterapia, pues esta puede ser intersticial, cuando hacemos pasar las fuentes de radiación a través del tejido, a través de la glándula mamaria, o puede ser intracavitaria cuando hacemos pasar la radiación en el interior de esa cavidad que nos ha dejado el cirujano una vez que ha extirpado el tumor. Pero también tenemos otra forma de radioterapia, que es la radioterapia intraoperatoria. Lo que hacemos con ella es que aprovechamos el acto quirúrgico, aprovechamos el momento en el que el cirujano ha quitado el tumor para separar bien los tejidos y para dirigir específicamente y directamente la radiación sobre esa zona. En este caso podemos llevar la paciente desde el quirófano hasta el acelerador lineal, o incluso hoy en día pues la moderna radioterapia nos permite tener unos aceleradores o una especie de dispositivos que son portátiles y que podemos llevar directamente al quirófano, como ven aquí, pues con diferentes tamaños de cavidades para poder administrar directamente la radiación. La radioterapia es conocida en el mundo anglosajón por las 3 Cs. La primera C de curación, contribuye al 40% de las curaciones sola o en combinación con otros tratamientos. Es un tratamiento también conservador de órganos y realmente el paradigma, lo vamos a ver, es la mama conservadora, y es además un tratamiento barato. No es barato el equipamiento, no lo son los recursos, las infraestructuras, pero es verdad que una vez instalado, pues podemos tratar a muchos pacientes diariamente y durante muchos años, por lo que se considera un tratamiento de gran coste y efectividad. Yo añadiría una cuarta C de la radioterapia para no olvidarnos de otro uso, que es la C de confort, la C de bienestar. Es decir, es el que utilicemos la radioterapia con una finalidad paliativa. Podemos, no solamente con esa intención de curación, sino a veces por la progresión del tumor o de las lesiones metastásicas, pueden aparecer síntomas como es el dolor, el sangrado, la obstrucción. Pues para esto también la radioterapia juega un papel fundamental. Una vez que sabemos un poco qué es la oncología radioterápica y el tratamiento PRINCERS que utilizamos, que son las radiaciones ionizantes, ¿por qué cuando acudimos a un servicio, cuando acude un paciente o una paciente por primera vez a una primera consulta de oncología radioterápica, por qué no empezamos la radioterapia en ese mismo momento? Bueno, pues la razón es porque, como ven aquí, existen muchos eslabones, muchos pasos que están totalmente interrelacionados y en el que van a participar muchos personal muy diverso. No solamente los oncólogos radioterápicos, sino también los radiofísicos hospitalarios, los técnicos superiores en radioterapia, enfermería y el personal auxiliar, tanto sanitario como no sanitario.
todos imprescindibles para que todos estos pasos no nos saltemos ninguno de ellos, ¿no? Y todos ellos igualmente importantes pues, para llegar a iniciar un tratamiento de radioterapia. Por eso necesitamos colaborar estrechamente unos con otros y no podemos saltarnos ninguno de estos pasos. El primero, pues esa indicación de tratamiento, que lo veremos a continuación, cuándo está indicado hacer un tratamiento de radioterapia en el cáncer de mama. Y una vez que sabemos que existe esa indicación, pues tenemos que localizar cuál es la zona que queremos irradiar. Para localizar esa zona que queremos irradiar, así como los órganos que llamamos de riesgo o los tejidos que están alrededor de la zona que queremos irradiar, pues empezamos todo el proceso que denominamos de simulación. Todo ello es porque necesitamos tener imágenes de la zona que queremos irradiar y para ello vamos a hacer un escáner, un TAC. Ese escáner, ese TAC, que también lo conocerán por el nombre de TAC de simulación, porque vamos a simular las mismas condiciones, la misma posición en la que después diariamente pues vamos a pasar a la unidad de tratamiento, vamos a pasar a ese acelerador lineal. Queremos que los brazos estén por encima de la cabeza. O sea, lo que queremos básicamente es que el tórax esté despejado y que nuestros radiofísicos puedan diseñar los haces de radiación sin que tengan la interferencia de los brazos. Esta posición, pues al cabo de unos minutos puede ser una posición un poquito incómoda. Por ello, realizamos siempre un sistema de inmovilización, como pueden ser estas tablas, o podemos hacer pues como una especie de cunas alfa o colchones de inmovilización, pues que van a permitir que los pacientes estén cómodos y de ese modo, si están cómodos, no se mueven y podemos reproducir todos los días la misma posición. Vamos a hacer una serie de pequeñas marcas a nivel de la piel que van a servir después para ese posicionamiento. Utilizamos también las marcas de referencia, la luz láser, todo con el objetivo de encontrar un posicionamiento adecuado que nos sirva posteriormente para ese tratamiento. En esa postura, en esa posición, es como vamos a adquirir las imágenes del TAC y del escáner, y una vez que tenemos las imágenes, pues las vamos a transferir a nuestro planificador. En ello, pues vamos a delimitar cuáles son las zonas que queremos tratar y cuáles son los órganos que están alrededor para saber cuál es la dosis que van a recibir. Esos órganos, en el caso de la radioterapia del cáncer de mama, pues son, por un lado tenemos la piel, tenemos los pulmones, tenemos la mama contralateral, también el corazón, o cuando irradiamos la fosa supraclavicular, pues tendremos en cuenta también la cabeza del húmero y tendremos en cuenta la glándula tiroides. Como decimos, una vez que delimitamos todos estos volúmenes, pues vamos a hacer una prescripción de dosis, le vamos a decir a nuestros radiofísicos pues qué dosis queremos que llegue, a qué volumen y qué dosis no deben sobrepasar los órganos que están alrededor. Y una vez que ellos lo calculan, pues cumpliendo esas prescripciones, nosotros daremos ese tratamiento por válido. Aquí aparece, bueno, pues una imagen de cuáles son los haces de radiación que más utilizamos en el tratamiento del cáncer de mama, que son los campos oblicuos, que son los campos transversales o tangenciales, perdón, los tangenciales, como ven aquí, pues un tangencial interno, o como ven en esta otra imagen, el tangencial externo y el tangencial interno, es decir, campos oblicuos que nos ayudan a cumplir el objetivo que habíamos establecido. Incluso hoy en día y con los avances tecnológicos, pues además de esta radioterapia en 3 dimensiones, pues tenemos también la posibilidad en aquellos pacientes que lo precisen de utilizar técnicas de intensidad modulada. Modulamos la dosis y somos capaces de dar más dosis en un sitio y justo al lado una dosis menor, o podemos incluso hacer el escáner, que lo hacemos pues unas veces, la mayoría de las veces en respiración libre, pero otras veces utilizamos las técnicas de inspiración profunda. En inspiración profunda, al menos en teoría, pues la pared costal o la glándula mamaria se van a separar del corazón en el caso de la mama izquierda. Entonces habrá pacientes que puedan beneficiarse de esta técnica frente a otras técnicas que tenemos y disponemos en nuestro servicio. Al final, realmente lo que vamos es a utilizar la técnica más adecuada para cada paciente. Hay incluso servicios que en pacientes con mamas voluminosas, mama izquierda, y que por otras técnicas, bueno, la planificación
pues es estudiada y finalmente pues abogan por hacer el tratamiento en lugar de boca arriba, pues hacerlo en decúbito prono, es decir, boca abajo, porque de este modo y en algunas pacientes pues puede existir una protección a nivel del corazón. ¿Cuándo utilizamos? Ahora ya sí que vamos a hablar específicamente de la pregunta que planteábamos en el título de la charla. En realidad, de todas las pacientes que nosotros recibimos diariamente en los servicios de oncología radioterápica, la mayoría vienen a recibir radioterapia tras tratamiento conservador y un porcentaje algo más pequeño, en torno a un 20 o un 25%, lo hacen después de la mastectomía. ¿Cuándo utilizamos la radioterapia después de un tratamiento conservador, después de una cirugía conservadora? Pues la verdad es que la respuesta sería siempre, vamos a utilizarlo siempre. Y eso lo sabemos desde hace ya muchos años. Verán, antes de los años 70, pues prácticamente el cáncer de mama, el tipo de tratamiento estándar era la mastectomía. Sin embargo, en los años 70, 80, varios grupos de investigadores empezaron a incluir pacientes y lo que hicieron fue tratar de comparar qué pasaba si a un grupo se le hacía mastectomía y a otro grupo se le hacía cirugía conservadora seguida de radioterapia posoperatoria o adyuvante. Bueno, pues se vio que en todos estos estudios la cirugía conservadora seguida de radioterapia es equivalente a mastectomía. Equivalente, hablamos de equivalencia en cuanto a resultados oncológicos, pero la cirugía conservadora es verdad que nos permite conservar la mama con un resultado estético satisfactorio y también con un alto nivel de satisfacción a nivel psicológico. Sin embargo, sí que se vio en algunas de estas pacientes, a ver, vamos a recuperarlo. A ver. ¿Qué busca, doctora? No he podido continuar con... Sí, vuelvo a ponerlo simplemente en el pase de diapositivas. Sí, Va por las... no sé si ahora Sí, tengo un no, problema con el pinchar en ratón. un enlace, ha sido al pinchar en la imagen que se ha abierto un enlace. Que se ha ido. Pues mira, no sé si se ha ido el ratón, pero no sé, tú no le puedes dar al... Si quiere, no se preocupe. Si quiere cierre el PowerPoint entero y vuelva a abrirlo. Un momento, no. Es que no me está funcionando. A ver, aquí. ¿Sí? ¿Aquí? No, ahora estamos viendo la imagen como la de Estamos viendo la imagen, efectivamente, que se quedó. Bueno, siento. A ver si ahora. Mira, ahora, perfecto. Bueno, siento los problemas del directo. Bueno, como les decía, habíamos llegado después de una serie de ensayos que habían reclutado un gran número de pacientes, habíamos llegado a la conclusión que cirugía conservadora seguida de radioterapia pues era equivalente a utilizar la mastectomía, a realizar un tratamiento mediante mastectomía. Y si bien existía esa equivalencia en términos de supervivencia, sí que se vio que en el grupo de cirugía conservadora en algunas pacientes existía una mayor recidiva local, es decir, el que la enfermedad podía volver a aparecer en algunas de estas pacientes y cuando aparecía, pues lo hacía sobre todo pues muy cerquita del lecho en el que antes, donde se había quitado el tumor, donde antes estaba el tumor. Entonces se empezaron a diseñar de nuevo estudios, ya sabe que son los estudios, son los ensayos los que nos permiten finalmente pues, establecer cuándo un tratamiento en oncología se convierte en tratamiento estándar o no. Y entonces lo que se planteó es, después de estas 25 sesiones de irradiación de toda la mama, que eran los estudios anteriores, algunos grupos de investigadores añadían una dosis mayor sobre el lecho donde antes estaba el tumor. Esta palabra inglesa, el boost o sobreimpresión, pues es lo que hizo que hubiera estudios en el que comparaban esa cirugía conservadora seguida de radioterapia y en unos casos seguido de una mayor dosis sobre la zona
en la que estaba el tumor y otras sin ese BUS, sin esa sobreimpresión. La conclusión era que especialmente disminuía el riesgo de que la enfermedad volviera a aparecer en mujeres con edades más jóvenes, eso sí, a expensas de que la mama pues tuviera una mayor fibrosis y que pudiera tener pues un poco más bueno, pues ser una mama más firme, ¿no? Una mayor firmeza. Sin embargo, en todos estos años pues ya tenemos muchos tratamientos y podemos decir que en aquellas mujeres posmenopáusicas que tienen receptores hormonales positivos pues, y factores que son de bajo riesgo para que vuelva a aparecer la enfermedad, en estas pacientes pues, podemos evitar el uso del BUS. La siguiente pregunta es, estábamos hablando de 25 sesiones sobre toda la mama, seguido de ese BUS, de esa sobreimpresión que generalmente estaba en torno a las 8 sesiones más, es decir, tratamientos que duraban 7 semanas. ¿Es posible acortar la duración del tratamiento de radioterapia? Pues de nuevo hubo una serie de investigadores que empezaron a comparar estos esquemas de 25, de 33 sesiones, pues con lo que llamamos el hipofraccionamiento. Hipofraccionamiento quiere decir menos fracciones, un menor número de sesiones y con una dosis un poquito mayor en cada una de ellas. Pues bien, la respuesta, si es posible acortar la duración del tratamiento, es sí, ya que no se han mostrado ni diferencias en el resultado oncológico, el resultado estético es igualmente bueno, es mucho más cómodo para las pacientes y evita el tener que hacer, bueno, pues esos desplazamientos, esos tratamientos ambulatorios durante ese tiempo tan prolongado como en el fraccionamiento estándar. En un principio fuimos un poquito limitados a la hora de utilizar el hipofraccionamiento, pero hoy en día podemos decir que se puede utilizar en pacientes de cualquier edad, en pacientes en cualquier estadio y en pacientes que reciben cualquier tipo de quimioterapia. Es más, recientemente, bueno, solo el año pasado se publicó un estudio inglés en el que nos decía, se comparaban las 15 sesiones que acabamos de ver, que son el estándar, con 5 sesiones, 5 días seguidos, y se vio que no existían diferencias. Por lo tanto, este es otro de los esquemas que utilizamos en nuestros servicios y ya podemos, como hablábamos anteriormente de la radioterapia intraoperatoria, aprovechar el momento en el que, bueno, pues está quitando el tumor el cirujano para inmediatamente después hacer una radioterapia intraoperatoria, de modo que cuando la paciente se despierta ya de la anestesia, no solo está operada, sino que ya el tratamiento de radioterapia ha finalizado. Por lo tanto, estamos viendo en los últimos años un cambio totalmente en la secuencia de tratamiento, desde tratamientos que duraban, como decíamos, 7 semanas, a tratamientos actualmente en 3-4 semanas, que son el estándar, a la posibilidad de hacerlo en 5 días, bien tratando toda la mama o bien haciendo una irradiación parcial de la misma e incluso durante el acto quirúrgico. Así pues, la respuesta es posible acortar la duración del tratamiento sin ninguna duda. La siguiente pregunta es, ¿posible reducir el volumen de tratamiento? En todo momento, pues hablábamos efectivamente, salvo de la irradiación parcial, o sea, cuando hemos hecho esa irradiación parcial, se basa sobre todo, pues la justificación es que la mayoría de ocasiones en las que vuelve a aparecer la enfermedad lo hace cerca del lecho tumoral. Entonces, basado precisamente o con esta justificación, pues como decimos, los diferentes estudios de irradiación parcial de la mama únicamente en 5 días con un volumen mucho menor y por lo tanto una menor dosis de radiación sobre los órganos que tenemos alrededor y con los mismos resultados. ¿A qué pacientes podemos hacerle esa irradiación parcial de la mama? Pues sobre todo pacientes posmenopáusicas, mayores generalmente de 50 años, en las que después de la cirugía pues no existe ningún margen ni afecto ni próximo, en el que no existe una afectación ganglionar, en la que los receptores de estrógeno son positivos, no existe una invasión linfovascular y la mutación BRCA es negativa. Estas son las pacientes concretas o seleccionadas para poder hacer estos tratamientos más cortos. ¿Qué podemos decir de la radioterapia a nivel de las cadenas ganglionares? Bueno, siempre ha sido muy importante el estudio de la axila.
Antiguamente lo hacíamos con la linfadenectomía hasta que ya llegamos a validar la posibilidad de hacer el ganglio centinela. Hoy en día una paciente que tiene pues, por pruebas de imagen una axila negativa y el ganglio centinela es negativo, no solamente no va a continuar a una linfadenectomía, un vaciamiento axilar quirúrgico, sino que además es una paciente que no va a recibir radioterapia sobre las cadenas ganglionares. En el caso de que el ganglio centinela sea positivo, pues aquí bueno, pues hay pacientes que serán candidatas a hacer una linfadenectomía y a continuación hacer una irradiación, pero sin embargo habrá otras con una serie de características que tras el ganglio centinela positivo no será necesario hacer una linfadenectomía quirúrgica, pero sí una irradiación. Cuando se comparaban esa linfadenectomía axilar con la radioterapia, se vio que los resultados eran los mismos, pero que sin embargo la probabilidad de linfedema era menor con la radioterapia que con la linfadenectomía axilar. ¿Y cuándo utilizamos la radioterapia después de hacer una mastectomía? Bueno, ya hemos visto, siempre que exista la afectación axilar, pero sobre todo y a día de hoy cuando se trata de tumores grandes, tumores de más de 5 centímetros o tumores que pueden afectar la piel o carcinoma inflamatorio o si tras la cirugía tenemos márgenes positivos. ¿Y cuándo damos radioterapia después de quimioterapia neoadyuvante? Bueno, pues aquí ya saben que después de la quimioterapia neoadyuvante, en ocasiones, pues existe una respuesta parcial o incluso en algunos casos se ve una respuesta completa, una respuesta patológica completa después de ese tratamiento de quimioterapia y tras la cirugía. Pues bien, la radioterapia nos vamos a basar siempre en las características que tenía el tumor antes del inicio de la quimioterapia. Y sobre la reconstrucción mamaria y la radioterapia somos, bueno, pues muy conscientes que la reconstrucción es uno de los procedimientos que más satisfacción proporciona a las pacientes. Las indicaciones de radioterapia después de mastectomía están aumentando y también está aumentando la demanda de reconstrucción. Hablar de reconstrucción mamaria y radioterapia pues podría ser el objetivo de una charla, pero yo quiero que se queden con unas ideas pues claras con respecto a estos dos procedimientos. El primero de ellos es que no es una contraindicación. Podemos hacer reconstrucción mamaria y podemos utilizar la radioterapia. La única contraindicación, pues como pueden imaginar, estaría en una reconstrucción con prótesis y plantear utilizar la braquiterapia. Esto no se haría porque podríamos pues, producir una perforación de esa prótesis, pero sí lo podemos hacer con radioterapia externa. Quizás lo más importante es decir que no modifica los resultados oncológicos realmente, no porque haya una reconstrucción, pues puede ser menos eficaz la radioterapia. Es verdad que a veces, y especialmente con las prótesis, pues la complicación que puede aparecer tras la radioterapia es que se produzca una contractura capsular, que aumente la probabilidad de que esta exista, pero recordar que la contractura capsular es básicamente un problema de tipo estético y no de un empeoramiento de la situación. Y por último, hablarles de la radioterapia en situación de oligometástasis. Oligo, de nuevo, otro prefijo que nos viene a decir que existe una baja carga tumoral, que existen pocas metástasis. Hoy en día, gracias a los excelentes tratamientos sistémicos, los tratamientos de radioterapia, la detección precoz, somos capaces de diagnosticar pues, a más pacientes en esa situación. Y eso combinado con las nuevas técnicas de radioterapia, la radioterapia avanzada, pues que es la radiocirugía o la radioterapia estereotáxica, tanto craneal como extracraneal, nos permite poder ir a esas metástasis con una finalidad ya no paliativa o únicamente paliativa, sino potencialmente curativa. Estas técnicas son técnicas de irradiación que nos lo permite pues, bueno, pues la tecnología que tenemos hoy en día en nuestros servicios. Son técnicas de alta precisión, nos permite administrar unas dosis muy altas con una mínima dosis a los tejidos sanos que tenemos alrededor y lo podemos hacer o en una sola sesión o con un número limitado de sesiones y además, como decimos, tanto a nivel cerebral como a nivel extracraneal.
En principio, bueno, pues estas técnicas pues son, como decimos, las que han cambiado también el paradigma de paciente con estadio 4, paciente que tiene metástasis. La radioterapia tiene solo y únicamente una finalidad paliativa. Esto ya no es así. Y en cuanto a las conclusiones, que quiero, pues algunas de las ideas que me gustaría que se llevaran a casa, es que utilizamos la radioterapia en el cáncer de mama siempre tras la cirugía conservadora. Damos una dosis mayor de radiación sobre la zona en la que antes estaba el tumor en pacientes de menos de 60 años, en las que tienen más de 60 años en caso de que existan otros factores de riesgo. El tipo de radioterapia que hoy administramos es una radioterapia hipofraccionada. Ya no hacemos radioterapia en 7 semanas, sino que utilizamos pues, radioterapia en 20 sesiones, en 15, en 5 o en una única sesión, en el caso de la radioterapia intraoperatoria. También en pacientes muy seleccionadas podemos hacer una irradiación parcial de la mama, reduciendo el volumen que vamos a tratar, que vamos a irradiar. Tras la mastectomía, pues bueno, y tras cirugía conservadora, cuando exista una afectación ganglionar, pero si no existe esa afectación ganglionar, haremos radioterapia tras mastectomía si el tumor es un tumor T3, T4, un tumor pues generalmente más de 5 centímetros o localmente avanzado, o cuando haya márgenes positivos después de la cirugía. Recordar también que la radioterapia y la reconstrucción mamaria no están contraindicadas, pero será ese comité multidisciplinar quien determinará qué tipo de reconstrucción y en qué momento aplicaremos la radioterapia. Y recordar que la radioterapia avanzada con radiocirugía, con radioterapia estereotáxica craneal y extracraneal, pues puede ser utilizada hoy en día en situación de oligometástasis, de pocas metástasis y de baja carga tumoral, pues de forma potencialmente curativa. Y nada más, aquí tienen mi correo electrónico en el caso de que no haya ninguna pregunta o en el caso de que después al visualizar de nuevo la charla pues tuvieran alguna, no duden en plantearla. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pues muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, Nada, aprovecho... siento No, mucho nada, no se bueno, el preocupe, problema del directo. ya la he comentado que al final eso pasa. Si lo estuviésemos haciendo grabado no sería No pasaría, claro, igual claro de que sí. real, o sea que no se preocupe. Como comentaba, aprovecho esta última diapositiva suya, bueno, pues para añadir a los comentarios que realizaba la doctora respecto a cualquier duda, cualquier consulta, cualquier tipo de fuente de información que deseen, pueden también remitirse a GEPAC y nosotros también podemos ponerles en contacto con la doctora, así que vamos, les facilitamos cualquier tipo de medio para hacerlo. Muy bien, doctora, pues veo que hay por aquí que sí que tenemos alguna pregunta, así que Adelante, claro que sí. vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice, bueno, lo primero le dan la enhorabuena por su presentación y nos Muchas dicen, gracias. ¿es importante el tiempo entre sesión y sesión de radioterapia? Es decir, ¿es mejor hacerlas todos los días seguidos o lo importante es la dosis total a lo largo del tiempo? Bueno, vamos a ver, los tratamientos los planificamos, o sea, por un tema también radiobiológico. En esos tratamientos que hacemos hipofraccionados son tratamientos 5 sesiones semanales, de lunes a viernes, exceptuando sábado y domingo. Es verdad que en alguna ocasión pues, puede haber una parada, bien porque estemos ante un día festivo o puede haber una revisión de nuestras unidades de tratamiento que deben ser revisadas pues al menos 3 veces al año y algunos pacientes pues esto ocurre durante su tratamiento. Entonces, como eso lo sabemos, todo aquello que sea una parada prevista lo sabemos, pues ya hacemos la planificación de tratamiento pues contando bueno, pues, con esas posibles paradas. Entonces es importante pues las sesiones diarias, o sea, una sesión diaria en el caso de que estemos hablando, como decimos, de esta radioterapia externa. A veces hacemos irradiación parcial de la mama y lo hacemos en 2 sesiones en el mismo día, que estén separadas al menos 6 horas. O sea, luego ya cada caso pues lo veremos de forma individual,
pero importante el número de sesiones, importante el número de días y el cumplimiento de la pauta que haya establecido el oncólogo radioterápico de referencia en este caso. Muy bien, doctora. O sea, digamos que no es tan importante quizá la pausa entre sesiones, sino que se haya planificado esas pausas, sean las que sean, por así decirlo. Sí, o sea, quiero decir, el tratamiento inicialmente lo hacemos durante 5 días a la semana, pero si hay alguna parada, alguna pausa, pues programada o a veces inesperada, eso pues vamos a tenerlo en cuenta en todas las sesiones a la hora de planificarlo o las que queden a partir de ese momento. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también, no sé si será un caso particular o es algo que es más general, usted seguro que lo conoce mejor. Nos dicen, ¿por qué la radioterapia produce tanto cansancio? Bueno, vamos a ver, es verdad que la radioterapia es un tratamiento muy localizado. Es verdad que puede haber pues, algún fenómeno un poco de tipo inflamatorio a nivel de la piel, pero vemos, o sea, en esas mediaciones o esos mediadores, pues sí que puede explicar el cansancio. Es verdad que vemos una gran diferencia en nuestros servicios entre las pacientes que vienen directamente de cirugía a radioterapia o las pacientes que llevan ya 6 meses de tratamiento entre la quimioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía, el tratamiento quirúrgico, es decir, hay pacientes que ya llegan a los servicios de radioterapia cansadas porque han estado sometidos pues, a tratamientos sistémicos y a tratamientos importantes. Quizás vemos menos cansancio en aquellas pacientes que vienen directamente de cirugía y que acuden a nuestro servicio diariamente. Pero bueno, hay una explicación, fenómenos que pueden ser pues, a nivel de los tejidos que sí que bueno, pueden justificar un poquito ese cansancio. También el hecho de ir y venir todos los días, algunos pacientes no tienen cerca los servicios de radioterapia y bueno, y eso pues es una situación también que se añade a todo a los tratamientos que ellas llevan. Hablo de ellas y algún paciente, también tenemos algún paciente varón, por eso pues muchas veces utilizo las o los pacientes. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, parece que por parte del público no tenemos ninguna pregunta más. En cualquier caso, a mí sí me gustaría, si me permite, hacerle simplemente, ya que me ha comentado antes, ¿no? Que vienen de un congreso hace poco, ¿no? Con los últimos avances en radioterapia. Concretamente, puesto que bueno, la radioterapia aquí en GEPAC sabemos que bueno, cada patología es un mundo, ¿no? Para el tema de la radioterapia y sobre todo de sus avances en la patología de cáncer de mama concretamente, ¿hacia dónde cree que se está avanzando? Sí, quizá a reducir más todavía estas dosis, ¿no? A la interoperatoria hasta que comentaba que es una dosis y ya, o hacia otro tipo de bueno, yo creo que desde luego a lo que vamos es a la radioterapia hipofraccionada, o sea, a dar un menor número de sesiones. Desde luego eso ya lo vamos haciendo, pero probablemente pues, se generalizará mucho más la radioterapia solamente en una semana, la radioterapia intraoperatoria, pero como decíamos, en casos y en pacientes muy, muy concretas, líneas de investigación, pues del uso también, igual que utilizamos la quimioterapia neoadyuvante, pues utilizar también la radioterapia antes de la cirugía, o sea, esas son líneas de investigación abiertas, pues en el caso del cáncer de mama, pero desde luego en el día a día, pues tratamientos hipofraccionados y en aquellas pacientes candidatas, pues reducir ese volumen de tratamiento. Viendo que, como bien comentaba antes, los efectos a nivel oncológico, ¿no? Por así decirlo, se están probando que son similares, ¿no? Intentar poner por encima la calidad de vida, ¿no? Quizá o ese es muy trastorno del valorado. paciente. Es verdad que es muy, muy valorado por los pacientes, pues el acudir durante menos días, ¿no? a los servicios de oncología radioterápica y qué decir tiene además en aquellos lugares en los que los servicios de oncología radioterápica a veces no están ni siquiera en la misma
en la En el misma propio localidad centro. o en la misma provincia, y entonces, bueno, pues en ese caso poder hacer un tratamiento con los mismos resultados oncológicos, con, bueno, pues que no son tratamientos que son igual de buenos que los que hacíamos antes en más sesiones, pues realmente es un avance importantísimo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues sí nos han realizado en esta contestación, en este momentito, una última pregunta, así que Sí, si se la realizo. sí, sí, claro, claro que Nos sí. dice que ha comentado que por aplicación de la radioterapia algunos órganos próximos pueden verse dañados. ¿Es el caso de la paratiroides? Vamos a ver, eso luego, una vez que hablaba de la glándula tiroides, en concreto, pues en función del lado que tengamos Ujú. de donde estemos haciendo la radioterapia, pues bueno, la glándula tiroides tiene una parte central, tiene dos lóbulos y a veces uno de los lóbulos, el que está en el mismo lado de la mama que estamos tratando, y sobre todo cuando tratamos la fosa supraclavicular, pues es un órgano que nosotros delimitamos y diseñamos pues para saber cuál es la dosis que va a recibir. Me refería más en este caso a la glándula tiroides que a las paratiroides. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por la aclaración. Parece que ya no tenemos más preguntas. Así que con esto concluye el seminario Radioterapia en el cáncer de mama. Cuando se utiliza, muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy Muchas con gracias. nosotros Sí, a través de la pantalla y especialmente a la doctora Rodríguez, ya que nos presta su muchas tiempo de forma gracias. altruista. Muchas gracias, doctora. Y Muchas esperamos gracias que a les haya todos. gustado. Sí, despídase sin problema, doctora. Perdone que la estoy aquí cortando. No, 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 no. Yo dar las gracias, como decía al principio, es un honor realmente el estar aquí y poder compartir los días más rosas con todos y bueno, y poder aclarar pues algunas dudas que surgen sobre este tratamiento tan desconocido que es la radioterapia. Y, Nada, y realmente, bueno, pues que todos los oncólogos radioterápicos siempre estamos a disposición de nuestros pacientes para explicar todas las dudas que surjan, así que no duden en hacerlo. nada, pues muchísimas gracias, doctora, a usted, que vamos, es un placer tener ponentes de su talla en estos días más rosas y por supuesto que nos ilustren con sus conocimientos. Así que simplemente recordarles que, bueno, si les ha gustado el seminario, quieren recomendarlo a algún amigo o quieren revisarlo incluso luego con más calma, que estará disponible tanto en el canal de YouTube de GEPAC como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama en GEPAC. Y muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Doctora, que pase muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Hasta Adiós, luego. gracias. Adiós.